Desde el principio, muchos creyeron que la plantilla de la selección nacional ya era historia terminada. Una alineación cerrada de veteranos experimentados que se esperaba que avanzaran hacia el oro sin controversias ni desafíos inesperados. Sin embargo, los rumores que se filtraban de una sesión de entrenamiento a puerta cerrada y estrictamente vigilada han sacudido repentinamente a todo el mundo del baloncesto, dejando atónitos a algunos de los entrenadores más respetados del deporte, buscando respuestas. Durante semanas, se ha especulado discretamente sobre qué sucede realmente una vez que desaparecen las cámaras y se desvanece el foco, cuando las jóvenes estrellas en ascenso finalmente se enfrentan a veteranos consagrados en intensos partidos de práctica donde el orgullo, la reputación y el espíritu competitivo son lo único que está en juego. La mayoría de los expertos asumieron que las jugadoras experimentadas impondrían su dominio sin esfuerzo, demostrando exactamente por qué el comité de selección confiaba en ellas y justificando la impactante exclusión de la novata más comentada de la historia del baloncesto. Pero según testigos presenciales de un reciente partido de práctica de alto nivel, Caitlin Clark pisó la cancha y desató una secuencia de jugadas tan precisas, seguras e inéditas que, según se informa, todo el gimnasio quedó en un silencio atónito. No estaba simplemente jugando otro entrenamiento. Estaba impartiendo una impresionante clase magistral que desmanteló los esquemas defensivos creados por algunas de las mejores jugadoras del planeta. En ese momento electrizante, su brillantez se volvió imposible de ignorar, validando al instante a todos los aficionados apasionados que creían que merecía un lugar en el escenario mundial. El ritmo y la intensidad del entrenamiento aparentemente sorprendieron por completo a varias jugadoras veteranas, ya que muchas esperaban una recién llegada cautelosa que respetaría discretamente la jerarquía y se sometería a su antigüedad. En cambio, la novata llegó con un visible resentimiento, totalmente concentrada y decidida a exponer cada pequeña grieta en la armadura defensiva de la selección nacional. A medida que continuaba esa intensa sesión, lo que se desarrolló en la cancha se transformó rápidamente en algo mucho más impactante de lo que nadie en el gimnasio había anticipado, revelando serias grietas en una mentalidad tradicional que a menudo prioriza la experiencia por encima del talento único y la creatividad intrépida. Sin embargo, los impresionantes tiros que lanzó ese día fueron solo el comienzo de una narrativa mucho más grande y controvertida que se estaba gestando en tiempo real. Lo que sucedió a continuación en la cancha de entrenamiento pareció desafiar por completo la lógica y exponer las principales debilidades del sistema defensivo del equipo veterano. Caitlin Clark comenzó a lanzar con confianza desde mucho más allá del logo, encestando tiros consecutivos con una velocidad increíble que las defensoras experimentadas simplemente no podían reaccionar con la suficiente rapidez para desafiar. Eran triples increíblemente profundos y extremadamente difíciles que la mayoría de las jugadoras nunca se atreverían a intentar, tiros que los entrenadores suelen calificar de decisiones imprudentes. Pero en sus manos, seguían cayendo con una consistencia casi aterradora. Los entrenadores que observaban desde la banda, los mismos que insistían en que necesitaban más desarrollo antes de dar el salto a la competición internacional, intercambiaban miradas inquietas mientras la portería seguía disparando sin problemas, sin que el balón rozara el aro. En cuanto cruzaba la media cancha, las defensas se apresuraban a hacer dobles e incluso triples contra ella, pero eso solo creaba una fuerza gravitacional caótica que la selección nacional luchaba por controlar. Cada vez que intentaban trampas agresivas en las esquinas o la presionaban en situaciones de bloqueo y continuación, Clark se las arreglaba para colarse con creativas jugadas de escape, neutralizando sin esfuerzo la presión física que las veteranas suelen usar para desconcertar a las rivales más jóvenes. La implacable presión ofensiva que generaba era algo para lo que el cuerpo técnico claramente no estaba preparado, exponiendo precisamente lo que la plantilla oficial parecía carecer a la hora de abrir la cancha y estirar las defensas. Incluso defensas con múltiples campeonatos y premios defensivos de élite se vieron completamente desbordadas, con su pulido juego de pies repentinamente inútil contra una jugadora que parecía poseer un alcance de tiro ilimitado y una confianza inquebrantable. Lo que sucedió a continuación demostró que no se trataba de una breve racha de éxito ni de un impulso repentino, sino de un desmantelamiento calculado y sistemático de la filosofía defensiva que había guiado a la selección nacional durante más de una década. Y la siguiente secuencia dejó a casi todos los presentes aún más atónitos. No fueron solo los tiros lo que dejó al gimnasio rebosante de incredulidad, fue una extraordinaria demostración de visión de cancha, tan avanzada que las defensoras de élite olímpicas de repente parecían reaccionar a cámara lenta. Caitlin Clark empezó a lanzar pases ciegos sin mirar a través de huecos imposiblemente estrechos,
anticipando el movimiento de sus compañeras incluso antes de que se dieran cuenta de dónde se desarrollaba la jugada. En un momento que se rumorea y que los expertos han comentado repetidamente en el mundo del baloncesto, lanzó un pase fulgurante que se coló entre los brazos extendidos de 3 defensoras que se desplomaban, conectando con una compañera que cortaba con paso perfecto para una bandeja descubierta. Las jugadoras veteranas de la selección nacional, según se informa, mostraron una visible frustración, con dificultades para leerle la mirada o anticipar la siguiente acción, ya que parecía procesar la geometría de la cancha a una velocidad que rara vez habían experimentado. Entrenadores que se forjaron una reputación legendaria predicando un baloncesto disciplinado y conservador, de repente vieron a una jugadora de primer año reescribir esas reglas con naturalidad, en tiempo real, justo delante de ellos. Su capacidad para manipular mentalmente a las defensoras, atrayéndolas hacia la amenaza de su amplio rango de tiro antes de castigar instantáneamente ese exceso de compromiso con una asistencia precisa, creó una pesadilla estratégica para la banda contraria. Al final de esa secuencia, se había vuelto dolorosamente obvio para casi todos en el gimnasio que su coeficiente intelectual de baloncesto no solo estaba listo para el escenario mundial, en muchos sentidos, parecía superar incluso a los veteranos experimentados, considerados durante mucho tiempo el estándar de oro indiscutible del programa. En ese momento electrizante, parecía como si estuviera jugando al ajedrez mientras las defensas más elitistas del país jugaban a las damas, reaccionando constantemente un segundo tarde a casi cada decisión acertada que tomaba en la cancha. Sin embargo, esa impresionante exhibición de brillantez ofensiva no era toda la historia que se desarrollaba en ese gimnasio abarrotado. Para comprender realmente la enorme importancia de lo ocurrido durante esa sesión de entrenamiento, hay que recordar la controvertida y criticada decisión que desató toda esta tormenta. Cuando se reveló la lista olímpica oficial y el nombre de Caitlin Clark estuvo sorprendentemente ausente, el comité de selección defendió rápidamente la decisión, apoyándose en el conocido argumento de la experiencia de las veteranas y la supuesta necesidad de una química de equipo consolidada. Insistieron en que el fútbol internacional era demasiado físico, exigente y estratégicamente complejo para una novata, ignorando convenientemente la innegable realidad de que acababa de completar una histórica carrera universitaria, rompiendo récords de anotación bajo una presión nacional implacable. Casi de inmediato, algunos medios de comunicación tradicionales intentaron presentar el desaire como un rito de paso rutinario, argumentando que los novatos debían esperar su turno independientemente de su talento medible o su enorme influencia en el deporte. Pero el público no se convenció ni por un segundo. La abrumadora ola de rechazo global dejó claro que los aficionados reconocieron casi al instante lo que parecía ser una decisión profundamente política. Para muchos observadores, la decisión se centró menos en reunir al mejor talento del baloncesto disponible y más en proteger la frágil confianza de los veteranos, repentinamente eclipsada por la llegada de una superestrella generacional. Al final, el comité pareció apostarlo todo a la esperanza de que su experimentada plantilla triunfara de forma tan convincente en París que la gente acabaría olvidando la magnitud de aquel impactante desaire. Desde el principio, asumieron que la indignación pública se disiparía una vez entregadas las medallas, subestimando gravemente el masivo fenómeno cultural que habían dejado de lado deliberadamente. Pero la realidad que surgió de esa sesión de entrenamiento secreta demostró que su audaz apuesta ya se estaba convirtiendo en un fracaso colosal y profundamente vergonzoso. La innegable verdad de su abrumador nivel de habilidad ha comenzado a resquebrajar el frente cuidadosamente unificado del mundo de los entrenadores, desencadenando varias admisiones públicas sorprendentes que acapararon titulares de inmediato en todo el mundo deportivo. Dawn Staley, una voz ampliamente respetada e influyente dentro de la estructura del equipo nacional, sorprendió recientemente a los aficionados y analistas al admitir abiertamente que, si el proceso de selección se repitiera, Clark ocuparía el primer lugar de la lista. Esa declaración marcó un cambio drástico respecto a la narrativa original, cuidadosamente controlada, y sirvió esencialmente como un reconocimiento público apenas velado de que el comité podría haber cometido un error grave y muy cuestionable. Las declaraciones sorprendentemente honestas de Staley confirmaron exactamente lo que los apasionados seguidores habían estado argumentando a viva voz durante meses. Simplemente no se deja a una jugadora con ese nivel de gravedad ofensiva y capacidad de transformación fuera de una plantilla destinada a exhibir el mejor talento del planeta. Esta admisión asestó un duro golpe a la justificación previa, centrada en la experiencia,
demostrando una vez más que la verdadera capacidad de cambiar el juego a menudo supera a la experiencia cuando las cosas llegan a su punto más alto. También insinuó un creciente arrepentimiento interno a puerta cerrada, mientras los árbitros la observaban dominar la competición profesional noche tras noche. En muchos sentidos, los comentarios de Staley rompieron el código de silencio que durante mucho tiempo había protegido al cuerpo técnico del escrutinio público. Poco después, esas revelaciones dieron credibilidad a los rumores de que la sala de selección había estado profundamente dividida desde el principio. Lo que algunos de los entrenadores más obstinados hicieron a continuación solo echó más leña al fuego, ya de por sí furioso. Mientras figuras respetadas como Don Staley se mostraron dispuestas a tragarse su orgullo y reconocer la realidad, otros redoblaron sus defensas, creando un ambiente tenso y una resistencia tenaz. Cheryl Reed, conocida desde hace tiempo por proteger ferozmente a sus jugadoras veteranas y desestimar las críticas externas, se vio repentinamente bajo un intenso escrutinio público mientras Clark seguía destrozando las expectativas. La actividad defensiva de Reed en redes sociales y las respuestas cada vez más frustradas de los medios de comunicación pintaron una imagen clara de un establishment de la vieja escuela aferrado a una jerarquía que perdía relevancia rápidamente. También corrieron rumores persistentes sobre brutales políticas en el vestuario, donde algunos veteranos consolidados supuestamente colaboraron para mantener a la nueva y popular estrella emergente de la liga firmemente en su lugar. Esa tensión subyacente transformó los partidos de la temporada regular y los entrenamientos a puerta cerrada en feroces batallas personales, con veteranos aplicando una defensa física hiperagresiva para demostrar su punto, solo para ser repetidamente quemados por el alcance de tiro ilimitado de Clark. La resistencia organizada de la vieja guardia ya no se limitaba a la estrategia del baloncesto. En cambio, parecía una lucha desesperada por la relevancia en un panorama en rápida evolución que se encaminaba hacia una nueva era sin su aprobación. En muchos sentidos, parecían estar luchando contra una ola de cambio imparable, recurriendo a todas las ventajas psicológicas y tácticas físicas posibles para frenar a un jugador que claramente se negaba a dejarse intimidar. Sin embargo, su obstinada negativa a evolucionar y aceptar el futuro estaba a punto de costarles caro a nivel nacional. Utilizando el profundo dolor personal que le causó el desaire a la lista olímpica como poderosa motivación, Caitlin Clark lanzó lo que muchos observadores describieron como una de las revanchas más implacables que la liga profesional había visto jamás. No aceptó a regañadientes la controvertida decisión del comité, en cambio, saltó a la cancha profesional y comenzó a batir sistemáticamente récords que habían permanecido intactos durante años. Rompió el récord de asistencias en un solo partido con cifras asombrosas que ni siquiera las bases legendarias del Salón de la Fama se acercaban. Todo ello mientras soportaba la enorme carga ofensiva de su franquicia en reconstrucción. Cada vez que conseguía un triple doble o explotó con 30 puntos contra defensas de élite, era un claro recordatorio de la superestrella que la selección nacional había decidido dejar atrás. Clark jugó con visible determinación, animando a sus compañeras más jóvenes y marcando el ritmo de los partidos con tanta agresividad que las rivales se vieron obligadas a igualar su ritmo extenuante. El debate sobre la experiencia, que se había repetido durante tanto tiempo, se desmoronó rápidamente, ya que ella superó repetidamente en juego, ingenio y tiro a muchos de los mismos veteranos seleccionados antes que ella para la competición internacional. En ese momento, la conversación ya no giraba en torno a su potencial futuro, sino a su innegable rendimiento, con un número creciente de analistas que argumentaban que ya era la base más influyente del país. Sin embargo, la influencia de su dominio se extendió mucho más allá de las estadísticas o los momentos destacados. Las consecuencias financieras y culturales de dejar a una superestrella generacional fuera de la plantilla internacional comenzaban a transformar por completo la conversación en torno al deporte. Rápidamente se convirtió en el mayor desastre tácito para el organismo rector en la historia reciente. Mientras Caitlin Clark llenaba por sí sola estadios profesionales masivos en todo el país e impulsaba los índices de audiencia televisiva a niveles sin precedentes, la selección nacional se enfrentaba a una cruda realidad: su propia audiencia estancada. La drástica e innegable caída de la participación de los aficionados cuando ella no estaba en la cancha revelaba una dura verdad: los aficionados ocasionales no sintonizaban solo por el baloncesto femenino, sino específicamente para ver el extraordinario talento de Clark. Al priorizar insensatamente las políticas internas del vestuario y los frágiles egos de los veteranos por encima de la jugadora más electrizante de la década, la organización perdió una oportunidad histórica e irrepetible de expandir el deporte a nivel internacional.
los patrocinadores corporativos, las principales cadenas y millones de aficionados quedaron desconcertados por un sistema profundamente defectuoso que marginó activamente a su estrella más brillante en lugar de exhibirla al mundo. Los asientos vacíos en eventos muy publicitados contrastaban marcadamente con los estadios llenos que seguían cada paso de Quark en la liga profesional. Según se informa, los ejecutivos de las juntas directivas estallaron de frustración al darse cuenta de que pequeñas disputas entre unos pocos entrenadores le habían costado al deporte millones en ingresos y una visibilidad global sin precedentes. La élite, arraigada en el deporte, comprendió rápidamente que ya no podía permitirse repetir un error tan monumental y financieramente devastador. Los repetidos y devastadores errores de la selección nacional fueron solo una parte de la historia. La intensa y publicitada batalla también reveló un lado mucho más oscuro y controvertido de la cultura de la liga profesional. Desde el momento en que entró con valentía a la cancha, Caitlin Clark se enfrentó a niveles impactantes de acoso físico, novatadas agresivas y faltas peligrosamente imprudentes, completamente antideportivas. Golpes bajos lejos del balón, bloqueos ciegos y tácticas defensivas excesivamente hostiles se convirtieron en algo cotidiano, a menudo ignorado o silenciosamente fomentado por veteranos celosos, amenazados por su meteórico ascenso al estrellato. Sin embargo, en lugar de quebrar su espíritu u obligarla a ceder, este entorno hostil solo fortaleció su increíble resiliencia y fortaleza mental. Soportó el peor castigo que la vieja guardia podía infligir, lo ignoró con calma y respondió de inmediato encestando tiros muy disputados desde 9 metros de distancia. Su imponente serenidad bajo una presión implacable destruyó la falsa narrativa de que no estaba preparada física ni mentalmente para la élite internacional. Cada falta flagrante que asimilaba en silencio hacía que las excusas previas del cuerpo técnico parecieran vacías, mezquinas y ridículas para el público. Clark sobrevivió a un reto nocturno que habría destrozado incluso a las veteranas más experimentadas, demostrando que su fortaleza mental estaba a la altura de su impecable tiro. Y, sin embargo, la justificación definitiva por haber soportado todo este abuso se acercaba rápidamente. En el horizonte, la absoluta hipocresía de la situación se convirtió en un tema de conversación masivo en todas las principales cadenas deportivas, podcast y redes sociales, creando una implacable tormenta mediática de la que la selección nacional no pudo escapar. Analistas con décadas de experiencia cuestionaron abiertamente la integridad del proceso de selección, señalando que en cualquier otro deporte profesional, el jugador con mayor dominio comercial y superior estadísticamente recibe las llaves de la franquicia, no es marginado. La intensa presión pública obligó al organismo rector a emitir múltiples declaraciones defensivas para intentar justificar sus métricas erróneas, pero el daño a la credibilidad ya era permanente. Los aficionados rápidamente compararon el controvertido desaire de Clark con algunas de las mayores injusticias históricas del deporte, vinculando su exclusión con jugadores legendarios omitidos de las listas icónicas por rencores personales en lugar de méritos. El escrutinio puso una lupa implacable sobre cada error de la selección nacional, convirtiendo lo que debería haber sido una gira de celebración en una campaña tensa y defensiva. Cada triple fallado, pérdida de balón descuidada y posesión deslucida de los veteranos fue criticada, ampliamente compartida y comparada sin piedad con las impecables jugadas destacadas de Clark de la noche anterior. Irónicamente, al intentar evitar la distracción de un novato tan publicitado, el comité creó el mayor y más disruptivo circo mediático al que se había enfrentado el programa. Y de las cenizas de ese caos surgió algo inesperado. No te quedes solo observando desde la barrera, cuéntanos qué piensas y qué debería hacer la selección nacional a continuación. ¿Quién merece realmente ser el centro de atención?